Comunidad, buenos días, tardes o noches. Estaré subiendo videos más a menudo si te interesa este tipo de contenido y te pido que te suscribas si no conocías aún el canal. Esto sucedió aproximadamente hace 40 años atrás. En aquella época los profesores recién graduados los solían enviar a impartir clases a las rancherías, que en ocasiones estaban bastante distantes de los pueblos. Mi hermana no fue la excepción. Cuando se graduó de maestra, la enviaron a un ranchito llamado Jesús María, que estaba bastante alejado del pueblo más cercano. Al ser mi hermana soltera y joven, mis padres decidieron que se presentara como mujer casada, que me llevara con ella y me hiciera pasar como su hija, pues pensaban que eso le daría respeto ante la población, ante el rancho a donde iría a impartir clases, y de alguna manera evitaría los peligros propios que una muchacha de esa edad podría correr. Recuerdo todo con mucha claridad. Siempre he tenido una excelente memoria y tengo bastantes recuerdos de mi niñez, incluso desde que tenía esa edad. Bien, mi hermana decidió que partiríamos de casa un viernes a media tarde, pues quería llegar al pequeño rancho 2 días antes de iniciar sus labores, para preparar la casa que nos había sido destinada para vivir y arreglar otras cosas relacionadas al trabajo. Así lo hicimos. Mi madre preparó mi maleta, nos dio miles de bendiciones y besos. Nos fue a despedir a la central camionera de la ciudad y hicimos como 3 horas de camino. Llegamos a un pueblo que, la verdad, no recuerdo el nombre. Serían quizás como las 5:30 o 6 de la tarde, y cuando bajamos del autobús, dejamos las maletas encargadas en la central de camiones. Nos dirigimos a la tienda del pueblo y ahí mi hermana compró provisiones, entre ellas medicamentos, artículos de primeros auxilios, velas y veladoras, cajas de té, comida enlatada y otras cosas más. Se lo pusieron todo en una caja y la cerraron de manera segura, y el ayudante del tendero nos ayudó a llevarla a la estación de camiones del pueblo. Estaba a punto de oscurecer cuando vimos acercarse una carreta tirada por un caballo. En ella venían 2 jóvenes como de 15 y 17 años, y un señor montado en otro caballo era el padre de uno de ellos. El señor le preguntó a mi hermana si era ella la nueva profesora del Jesús María, a lo que mi hermana afirmó, porque era evidente que mi hermana y yo éramos las únicas personas extrañas en el pueblo pequeño. Los muchachos se bajaron y subieron las maletas a la carreta y después nos ayudaron a mi hermana y a mí a subir. Nos acomodamos como pudimos y prendimos la marcha. El señor le dijo a mi hermana que sería 1 hora de camino para llegar al rancho. Cuando tomamos el camino, la noche ya había caído y apenas se veía la vereda por donde íbamos. Nos alumbramos con unas lámparas de petróleo, pero esa luz no era suficiente para alumbrar bien. No se preocupe, maestra. Nosotros sabemos el camino de memoria y no nos perderemos, le dijo a mi hermana el caballero. Yo intentaba mirar más allá de lo que mis ojos podían alcanzar a ver, pero era imposible. No se veía otra cosa que oscuridad, mientras mi hermana y el señor intercambiaban información del rancho y sus habitantes. No sé cuánto tiempo llevábamos de camino y, de pronto, los caballos se empezaron a sentir inquietos y pararon en seco. Entonces escuchamos que algo provenía de entre los árboles a medida que se iba acercando a donde nosotros nos encontrábamos. El señor sacó una pistola y los muchachos empuñaron machetes. Uno de ellos se puso en guardia al lado de nosotras, mientras mi hermana me acercaba a ella y me rodeaba con sus brazos. De pronto, entre los árboles salió una señora vestida de negro. A la luz de las lámparas de petróleo le pudimos ver el rostro, que era completamente blanco. Sus ojos eran grandes y negros. No tenía expresión alguna en su rostro. Cuando abrió su boca para hablar, salió de ella un olor putrefacto que inundó todo el ambiente y que a mí me produjo mucha repugnancia y asco. Los caballos relincharon llenos de temor y alzaron sus patas delanteras y salieron a todo galope. En medio de aquel caos, mi hermana me soltó de sus brazos y pegó un grito. Fue entonces que yo caí de la carreta. El muchacho que nos hacía guardia rápidamente me alzó y me rodeó.
mientras mirábamos cómo la carreta con mi hermana y el otro chico se alejaban tirados por el caballo que se había vuelto loco, al igual que el caballo en donde iba montado el señor. Nos quedamos ahí, en medio de la oscuridad, aquel muchacho y yo, teniendo por horrenda compañía aquella señora que nos miraba con una sonrisa. No se le veía del todo bien por la oscuridad, pero podíamos escuchar su respiración y se sentía su nauseabundo jadeo a cada paso que dábamos hacia atrás. «Dame a la niña», escuché que le dijo al chico. Él le respondió que no, que él podía conmigo y que no necesitaba ayuda. Mientras caminábamos, ella seguía insistiendo que me dejara con ella, y yo estaba muerta de pánico, porque no podía llorar, aunque sentía que tenía un miedo inmenso. Empecé a rezar y le pedí a Dios que me cuide. «Sabes que puedo arrancarla de tus brazos si quisiera. Lo sabes, ¿verdad?», le dijo esa horrenda mujer al muchacho. «No puedes», respondió él con firmeza, mientras con un brazo me sujetaba fuertemente, con el otro alzaba su machete, y fue entonces cuando se escuchó un grito aterrador. Su pelo se empezó a levantar como si pasara una corriente eléctrica. Todo mi cuerpo se estremeció con un inmenso miedo al ver eso y lancé un grito mientras sentía que algo me jalaba hacia un pozo. De pronto desperté, en una cama extraña y rodeada por mi hermana y otras personas, incluyendo al señor que había ido por nosotros a recogernos. No me dijeron nada y me dejaron descansar todo ese día, y una vez que me recuperé me hicieron muchas preguntas, las cuales no supe cómo responder. Solamente les dije que uno de los muchachos de los que fueron por nosotros al pueblo no había dejado que la señora me llevara. Noté que me miraron con extrañeza, pero no me decían nada más. Mucho tiempo después, antes de entrar a la universidad, tuve una reunión familiar y, recordando anécdotas como maestra rural, mi hermana me dijo que aquella vez que nos sucedió eso en Jesús María, no había dos muchachos, sino solo uno, que fueron solo el papá y su hijo. Él se fue con ella en la carreta cuando el caballo huyó, y quienes nos habían ido a recoger al pueblo para llevarnos al rancho. Así que nunca supieron quién fue el otro muchacho al cual había yo mencionado, y tampoco nunca supieron quién era esa mujer. ¿Qué quería? Seguramente fue Diosito que te cuidaba, me dijo mi mamá. Y a pesar de no saber cómo quedé inconsciente hasta que viniesen por mí mi hermana con el señor, siempre tuve curiosidad de aquel muchacho y querer darle las gracias. Aún así sigue siendo un misterio para mí el saber cómo sabía que iba a pasar algo malo, ya que antes de llegar a ese camino el muchacho ya nos acompañaba.